Hola otra vez. Vamos a empezar con el tema de trigonometría, ¿vale? Y comenzaremos con un repaso de todo lo que habéis visto en cuarto de la ESO. Vamos a empezar recordando las medidas de los ángulos, ¿vale? Hasta ahora siempre habéis medido los grados de manera sexagesimal, es decir, dividiendo la circunferencia en 360 partes iguales, ¿vale? A su vez, cada grado se dividía en minutos, 60 minutos, y en segundos, ¿vale? De forma que un determinado ángulo alfa lo podíamos medir como, por ejemplo, 32 grados, 15 minutos y 12 segundos, que esta nomenclatura coincide con 35 horas, 15 minutos y 12 segundos, ¿vale? Hay una equivalencia entre la medida sexagesimal para el tiempo y los ángulos. Esto es debido a que originalmente el tiempo se medía sobre un reloj de sol y, por lo tanto, en un reloj de sol la sombra que se proyectaba formaba determinados ángulos en una circunferencia, ¿vale? Y por tanto, la medida se medía en ángulos. Y además se medía en esta dirección, lo que nosotros llamamos sentido positivo, sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Los ángulos en un primer momento se medían en esa dirección, ya que coincidía con el movimiento de la sombra según el sol avanzaba a lo largo del día, ¿vale? Pero hoy por hoy no vamos a medir los ángulos en ese sentido, ¿de acuerdo? Y el sistema sexagesimal, que resultó ser tan útil en un primer momento de la historia, puesto que era mucho más fácil de dividir 360 en 2, 3, 4, 5, 6, 10 partes, y en cambio un sistema decimal en base 10 no podría dividirse ni entre 3 ni entre 6, ¿vale? Sin embargo, según fueron avanzando las matemáticas y toda la construcción científica en general, fue resultando cada vez menos eficaz. Por lo tanto, fue fundamental que en el siglo XIX apareciera otra nueva medida del ángulo, a la que llamaron el radián, ¿vale? El radián es una medida de ángulo que lo que hace es que identifica la medida de un ángulo, pongamos este ángulo, que hasta ahora lo medíamos en grados sexagesimales, lo identifica con la longitud del arco que abarca, ¿vale? Es decir, la vamos a convertir en una medida lineal, ¿vale? En la longitud del arco que abarca, ¿sí? De forma que a un determinado ángulo alfa, ¿sí? Vamos a suponer que la circunferencia tenga de radio 1. ¿Cómo podemos saber, dado un ángulo alfa, qué radio abarca? Bueno, pues sabemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, ¿verdad? En este caso, como el radio es 1, sería 2pi. Por lo tanto, 360 grados va a coincidir con 2pi radianes, ¿vale? Si quisiéramos saber qué ángulo en radianes abarca un ángulo alfa en sexagesimal, lo podríamos plantear incluso como una regla de 3. Podríamos decir que si 360 grados equivale a 2pi radianes, que es una vuelta entera, un ángulo alfa serán x radianes. Así que efectivamente para calcular ese x no tendríamos más que hacer un ángulo alfa multiplicado por 2pi y dividido entre 360 grados, ¿vale? Esa sería la equivalencia. Aunque normalmente no nos va a hacer falta hacer esta regla de 3, sino que va a ser un poco más sencillo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos la equivalencia inicial y es que 360 grados sexagesimales equivalen a 2pi radianes, porque sería la longitud de una circunferencia de radio 1, ¿vale? Y como veis aquí, pues ya tengo toda la equivalencia entre grados y radianes. Y esto, lo más útil, es que nos vayamos identificando los ángulos principales en forma de radianes. Por ejemplo, sabemos que 0 equivale a 0 radianes a 0 grados sexagesimales y que si 2pi es una vuelta entera, pues entonces está claro que la mitad, pi, van a ser 180 grados, ¿vale? Así que ya lo tenemos identificado. 180 grados
son pi radianes, ¿vale? Muy bien, pues ya identificamos que pi son 180 grados. ¿Cuánto van a ser 90 grados? Pues la mitad de 180 grados. Por lo tanto, serán pi medios. Identificamos que pi medios son 90 grados. ¿Cuánto es la mitad de pi medios? ¿Cuánto es la mitad de 90 grados? 45 grados. Por lo tanto, identificamos que 45 grados son pi cuartos, ¿vale? Pi cuartos serían 45 grados y si dividimos 90 grados entre 3, lo que obtenemos son 30 grados. Entonces, pi medios entre 3 serían pi sextos. Pi sextos son 30 grados. Es importante que estos ángulos fundamentales los tengamos interiorizados y no tengamos que hacer una regla de 3 ni algún cálculo para cada vez que hagamos una operación con ángulos en radianes, porque eso va a ralentizar muchísimo nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, pues igual que pi sextos son 30 grados, 2 pi sextos, que sería lo mismo que pi tercios, coincidiría con 60 grados, ¿vale? De esta forma va a ser fácil, por ejemplo, si nos dicen, ¿cuántos son? Imaginemos que nos dicen 3 pi cuartos, ¿vale? ¿Cómo podríamos ver cuántos son 3 pi cuartos? Bueno, pues 3 pi cuartos, lo mejor es que tengamos visualizado que pi cuartos son 45 grados, ¿vale? Y este trozo, como simplemente quesitos del trivial, lo multiplicaríamos 1, 2 y 3. Y automáticamente ya tenemos localizados 3 pi cuartos, que serían 135 grados. 45 más 45 más 45, ¿vale? Supongamos ahora que queremos identificar, en vez de 3 pi cuartos, queremos identificar, por ejemplo, cuántos serían 7 pi sextos, ¿vale? Pues 7 pi sextos tenemos que tener claro que pi sextos son 30 grados, es decir, así, ¿vale? 7 pi sextos serán, habrá que multiplicarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Hasta aquí vamos a hacerlo. 7 veces pi sextos, que son 180 grados más 30 grados, que son 210 grados, ¿vale? Entonces, os recomiendo que os acostumbréis cuanto antes a visualizar los ángulos de esta manera. Si un ángulo es mayor que 360 grados, bastará con dividirlo entre 360 y representar el resto de la división, ¿vale? Porque digamos que ese ángulo daría una vuelta entera y luego llegaría hasta un determinado, ¿vale? Por ejemplo, este ángulo serían 360 grados, una vuelta entera, más 45, ¿vale? Entonces sería 2pi más pi cuartos radianes o sería 405 grados, ¿vale? Para representarlo simplemente dividimos entre 360 y nos quedaríamos con el resto, ¿vale? Bueno, deciros que esto de los radianes es muy importante, ya sé que al principio no queréis utilizar radianes, os resistís porque ya os habéis acostumbrado y vais desde primaria trabajando en grados, pero tenéis que entender que ahora, cuando comencemos con la representación de funciones trigonométricas, en el eje X yo no voy a poner 90 grados, 30 grados, ¿vale? 360 grados, no. Nosotros vamos a hacer una medida lineal, que por eso hemos transformado los ángulos en una medida lineal, de forma que, como veis, por ejemplo, esta es la función seno, los puntos de referencia que voy a tener va a ser pi medios, vamos a ponerlo más clarito, pi medios, 3 pi medios, pi, 2 pi, 5 pi medios, menos pi medios, ¿vale? Va a ser todo medido en radianes, así que aprenderemos en la calculadora cómo se trabaja en radianes, no en grados, ¿vale? Y lo tendremos en cuenta que a partir de ahora tenemos que empezar no solo a trabajar, sino a pensar en radianes, ¿vale? En vez de pensar en 90 grados, pues automatizar nuestro cerebro los pi medios radianes, ¿sí? Bueno, y vamos a empezar a recordar cuáles eran las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Ojo, solamente del agudo, ¿vale? Vamos a recordar lo que decía el teorema de Tales. El teorema de Tales decía que si dos secantes, esta recta, eran seccionadas por paralelas,
estos segmentos, como veis aquí, son paralelos entre sí, determinan segmentos proporcionales. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que AB' partido por AB va a ser lo mismo que AC' partido por AC y va a ser lo mismo que BC' partido por BC. Es decir, lado grande partido por lado pequeño, lado grande partido por lado pequeño, lado grande partido por lado pequeño, ¿vale? Esto era lo que nos decía el teorema de Tales, que en realidad es lo mismo que decir que los triángulos semejantes, recordamos que triángulos semejantes eran aquellos que tenían todos sus lados iguales, ¿vale? En este caso vamos a ser triángulos rectángulos, ¿vale? Los triángulos semejantes tienen lados proporcionales, es decir, que si este vale A' y este vale A, esto vale B' y esto vale B, A' partido por A es igual a B' partido por B, ¿vale? Por el teorema de Tales. ¿Eso qué significa? Pues que si yo en un triángulo establezco una fracción entre dos de sus lados, esa fracción, por ejemplo, si yo establezco la división entre esta longitud y esta otra longitud, va a ser la misma que la división entre esta longitud y esta longitud, que en este caso sería altura partido por base, sería igual que altura partido por base, siempre y cuando los triángulos sean semejantes, ¿vale? Bueno, pues simplemente ya en la antigua Grecia decidieron que a estas proporciones que se mantenían constantes en todos los triángulos semejantes les iban a poner nombre, ¿vale? Les iban a poner nombre porque iba a haber una biyección entre esa proporción y el ángulo. Es decir, siempre que tuviéramos un determinado ángulo, ¿vale? La división entre este lado y este lado iba a ser la misma, ¿vale? Entonces, a esa proporción le pusieron un nombre en relación con el ángulo. Y aquí tenemos estas tres proporciones, a que llamaron el seno de un ángulo. Pues llamaron a un seno de un ángulo siempre que fuera rectángulo, ¿vale? Al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿vale? Es decir, aquí tenemos este triángulo, el seno de alfa sería B partido por A. Cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿vale? Recordamos que los catetos eran los dos lados que definían el ángulo recto y la hipotenusa era justo el lado opuesto al ángulo recto, ¿vale? Muy bien, en el caso del coseno lo determinaron como el cateto contiguo o adyacente partido hipotenusa, ¿vale? En este caso sería el cateto contiguo C partido por hipotenusa, que sería A. Eso va a ser el coseno, ¿vale? Y definieron finalmente la tangente como la relación entre los dos catetos, es decir, el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, ¿vale? Así que la tangente sería el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, en este caso B partido por C, ¿vale? Bueno, por poner un caso real, con numérico más bien, imaginemos que esto vale 3, esto vale 1 y esto vale, vamos a poner datos mejores, vamos a poner que esto vale, vamos a mejor poner que esto vale 4, esto vale 3 y esto vale 5, para que efectivamente sean los datos de un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces podríamos decir que el seno del ángulo alfa va a ser cateto opuesto partido hipotenusa, es decir, 3/5, que el coseno de alfa sería igual a cateto contiguo partido hipotenusa, 4/5, y que la tangente de alfa va a ser cateto opuesto partido por cateto contiguo, es decir, 3/4, ¿vale? Bien, si lo calculáramos en este otro triángulo semejante, me saldrían exactamente el mismo seno, coseno y tangente, porque serían fracciones equivalentes, ¿vale? Supongamos simplemente
que este triángulo ahora tuviese lados 8, 6 y 10, puesto que tienen que ser proporcionales. Supongamos que es el doble, entonces en este caso el seno de alfa sería cateto opuesto partido hipotenusa, que como veis simplificado es 3/5. Coseno de alfa sería 8 partido por 10, 4/5. Y tangente de alfa sería 6 partido por 8, que es lo mismo que 3/4. Como veis, todo coincide, ¿vale? Bueno, pues estas son las razones fundamentales de un ángulo agudo, seno, coseno y tangente, pero definimos también sus inversas, ¿vale? Que sería 1 partido por cada una de las razones. Cuidado que cambia un poquito el nombre. La cosecante no es la inversa del coseno, sino del seno, ¿vale? En cambio, la secante va a ser la inversa del coseno. Y la cotangente, esa no cabe duda, va a ser la inversa de la tangente, ¿vale? Simplemente en algunas aplicaciones nos va a ser más útil, en realidad, en este triángulo. ¿Quién sería la cosecante? Si antes era cateto opuesto partido hipotenusa, ahora será hipotenusa partido por cateto opuesto. La secante va a ser hipotenusa partido por cateto contiguo y la cotangente va a ser cateto contiguo partido por cateto opuesto. O sea que en este caso sería A partido por B, A partido por C y C partido por B. Como veis, ¿vale? Coincide con las inversas de seno, coseno y tangente. Simplemente es el resultado de invertir las fracciones, ¿vale? Pasar de numerador a denominador y viceversa, ¿vale? Bueno, ¿y cómo calculamos en ángulos concretos cuáles son estas razones trigonométricas? Hay algunos ángulos que geométricamente son fáciles de deducir y el resto simplemente la calculadora los tiene acumulados todos esos datos y serán los que nosotros utilicemos. Pero de los ángulos fundamentales que somos capaces de deducir, os los tenéis que saber de memoria, ¿vale? Porque los tenemos que manejar con cierta agilidad. Por ejemplo, vamos a calcular las razones trigonométricas de 45 grados, que es lo mismo que pi cuartos radianes, ¿vale? Bueno, pues si tenemos este triángulo, sabemos que 45 grados, ¿verdad? Sería la mitad de 90. Es decir, que si yo tengo un cuadrado y lo parto por la mitad, hago su diagonal, entonces el ángulo que forma será de 45 grados. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, tomamos un triángulo que tenga de lados de catetos 1 y 1. Seguro que forma un ángulo de 45 grados. Y por el teorema de Pitágoras, pues ya sabemos que su hipotenusa va a ser la raíz del cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Por lo tanto, la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería raíz de 2. Bueno, pues vamos a determinar ya quién sería el seno de pi cuartos o de 45 grados, ¿vale? Entonces sería, como sabemos, cateto opuesto partido por hipotenusa. Sería 1 partido por raíz de 2, que si lo racionalizamos me va a quedar raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Si hacemos el coseno de pi cuartos, sería cateto contiguo partido hipotenusa y como veis en este caso va a coincidir raíz de 2 partido por 2. Y la tangente de pi cuartos o 45 grados será cateto opuesto partido por cateto contiguo, que es 1. Así que ya hemos determinado de forma geométrica las razones trigonométricas del 45 grados, ¿vale? Bueno, ¿cómo haríamos las razones de 60 grados o de 30 grados? Bueno, pues sabemos que un triángulo equilátero, ¿vale? Sus tres ángulos forman 60 grados, ¿vale? Porque 60 más 60 más 60 suman 180 grados, ¿vale? Entonces, si partimos un triángulo equilátero por la mitad, obtendríamos los 30 grados. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, tomamos la mitad de un triángulo equilátero, ¿vale? Entonces sus lados podrían ser, por ejemplo, 1, porque nos vamos a complicar. Está claro que si lo hemos partido por la mitad y uno de los lados vale 1, la mitad valdría 1/2, ¿vale? Bueno, pues con esto obtenemos este triángulo de lados 1/2, 1, y el otro lado por el teorema de Pitágoras sería que ese cateto es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos otro cateto al cuadrado, sería raíz de 3 partido por 2. Así que de este modo
Ya puedo poner que el seno de 30 grados va a ser cateto opuesto partido hipotenusa, ¿vale? Sería un medio partido por 1, que es un medio. El coseno de 30 grados sería cateto contiguo partido hipotenusa, así que va a ser raíz de 3 partido por 2. Y la tangente de 30 grados, lo voy a poner aquí abajo mejor, la tangente de 30 grados sería cateto opuesto partido por cateto contiguo, es decir, un medio partido por raíz de 3 partido por 2, que sería lo mismo que 1 partido por raíz de 3, que si racionalizamos me queda raíz de 3 partido por 3, ¿vale? Y así como veis, se podrían deducir las razones trigonométricas de estos ángulos. Bueno, pero no vamos a tener que hacer esto cada vez que queramos hacer un problema de trigonometría, sino, como os digo, en la calculadora, que ya veremos en clase cómo pasamos a modo DEG, modo RAD, modo radianes, modo grados hexagesimales, tenemos todos estos datos acumulados. ¿Qué ocurre? Que la calculadora, depende del tipo de calculadora, nos va a dar estas soluciones en forma de raíz o nos la va a dar en forma de decimal aproximado. Nosotros vamos a trabajar siempre con los datos exactos, siempre que sea posible. Así que por eso va a ser importante que nos los aprendamos. Bueno, pues simplemente para ir repasando todo esto, quiero que me hagáis estos ejercicios, ¿vale? Expresar en forma de radianes, pasar a grados, ¿vale? Determinar las raíces trigonométricas de un triángulo de esos lados, ¿vale? Y también lo mismo de estos triángulos, ¿vale? A ver qué tal.